Son las 12:32 en la Argentina. Así es, linda mañana. Nos visita... A ver, preséntelo vos, Claudia. Presenta una mujer. Por supuesto, uno de los... Bueno, es que no sabemos por dónde comenzar, porque la verdad es que si referenciamos parte de la historia como veterano de guerra o la historia de Malvinas, está presente. Además, ex candidato a presidente. Ex candidato a presidente y, bueno, liderando parte de espacios que se mantienen de alguna forma libertarios o independientes en el Congreso también, ¿no? Claro. ¿Ex candidato y futuro? No sabemos. Eso también se va a preguntar. No, pregúntale ahora. Se va a preguntar porque va a estar además hoy en contacto con la comunidad dentro de algunas horitas. Sí, claro. Bueno, ¿no? dale. El señor Gómez Centurión, Juan José Gómez Centurión, en nuestros estudios, señoras y señores. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Bien, tiempo? muy bien. Muchas gracias por la presentación. Por favor. No, por favor. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Trabajando mucho, visitando al equipo de Jujuy, recorriendo algunos de los equipos que me faltaba recorrer. Estuvimos ayer en Palpalá, estuvimos en Monterrico, estuvimos en Perico. Y bueno, y ver el entusiasmo de la gente, el trabajo que nosotros tenemos todos equipos que son patriotas, que ninguno rentado por el Estado, sin ningún contrato, ningún ñoqui. Así que es muy lindo ver cómo la gente se moviliza detrás de propuestas concretas y detrás de un proyecto que tiene como finalidad a la patria, digamos. Bueno, usted sabe que, claro, usted habló de patriota o patriotas. Y es la segunda vez que lo escucho. Anoche le escuché a Patricia Bullrich, también, que dijo que un señor que le dio información sobre este escándalo del avión era un patriota. Y ahora José, que habla de patriotas que trabajan con él. ¿Eso queda algo de eso todavía? Sí, claro. No. ¿Pero a dónde están? Bueno, está bien, trabajan con usted, pero digo... No, hay muchos patriotas en la Argentina. Hay hombres y mujeres que detrás de la evidencia del fracaso de la Argentina recurren al último sentimiento, que es el amor a su suelo, a sus tradiciones, a su historia, a los que vienen y todavía nos conocemos, digamos. Ese es el sentido de la patria, digamos. Está bien, pero parecía decir que hay un proceso de implosión hacia adentro, porque digo, por las cosas que están pasando. Si yo fuera de la izquierda gramsciana, le diría que lleva 40 años de deconstrucción el proceso del patriotismo. Pero el patriotismo, el amor a la patria, es como el amor a la familia, el amor a la madre, es imposible de deconstruir, ¿no? En un momento dado uno se da cuenta y vuelve a su primer amor, ¿no? Y hay mucha gente que está volviendo a su primer amor, ese amor de la escarapela pegada en el guardapolvo cuando era niño, que es su patria. Y hay mucha gente que está volviendo. Bueno, está bien. Recién hablábamos, entre otras cosas, de cómo se puede empezar a cambiar el ser de las personas, José. Digamos, me parece que hay que hay que invertir las cosas, hay que enseñar en valores como prioridad, sí, claro, en las escuelas. Sí, y después hablar perdóneme, con todo respeto se lo digo, usted es un patriota, pero digo, después hablemos de escarapela. Primero hablemos de los valores. ¿Y usted cree que el escarapela No, está bien, simbólico. Está bien, pero no quiero polemizar, no, le digo... No, pero no es polémica, es una conversación. Sí, la Argentina nos tenemos que acostumbrar a conversar. Claro. No, está bien. Hay cosas que son conversables. Tiene razón. Sí. Digo, a ver, el ser humano conoce a través de símbolos. El ser humano no toma contacto con su realidad extramental en forma directa, toma contacto en forma simbólica. La matemática es un elemento simbólico. Claro. No hay en la naturaleza un uno gigante, digamos, una construcción simbólica que le permite entender un modelo de relaciones. Entonces, cuando usted destruye los símbolos, destruye la escarapela, destruye la bandera, destruye la cruz, destruye los símbolos mediante los cuales las personas se vinculan a su modelo extramental. Y eso es lo que ha venido pasando, y esto la izquierda lo describe claramente como un modelo deconstructivo. ¿Para qué? ¿Para qué deconstruir? Para construir otros símbolos, ¿no? Y otros valores. Entonces, cuando usted dice educar en valores, es educar en los símbolos que nos dieron origen y que tienen que ver con nuestra identidad. Somos lo que somos. Nosotros no somos noruegos, ni finlandeses, ni somos suecos, somos argentinos, tenemos una historia. Jujuy tiene una historia, Jujuy es parte, encarna la epopeya de la independencia, digamos, en todo su origen. Y eso tiene un sentido. Como los seres humanos, las naciones no pueden desprenderse de su historia. Un ser humano que se desprende de su historia es un esquizofrénico. Un ser humano, una persona que no logra identificarse con lo malo o bien,
para bien o para mal, con lo que le pasó en su pasado, en su infancia, la psicología lo describe como un esquizofrénico. A las naciones le pasa lo mismo, los que rompen con sus raíces, los que rompen con su historia, los que rompen con sus tradiciones, con sus valores, con su formación, con lo que le enseñó el abuelo, con lo que le enseñó la abuela, empiezan a ser sociedades esquizofrénicas. La Argentina está cerca de eso. Ahora, usted que ha transitado mucho, yo lo digo sin vergüenza, yo tengo 57 años y estoy ya un poco cansado de escuchar siempre lo mismo. Se me ha ido la vida escuchando siempre lo mismo. ¿No le parece que hay que cambiar algunas cosas? Pero no cambiar para hacer lo mismo, sino cambiar, transformar. Más que cambiar, transformar. Bueno, esa es nuestra propuesta. A ver. Exactamente es eso, digamos. Porque lo que escuchaste vos, somos casi de la misma generación. Yo te llevo un par de años más, sí. 64 tengo yo. Sí. Pero nosotros somos la generación que nos tocó vivir y ser espectadores del fracaso de la Argentina. Entonces vos has visto siempre lo mismo, porque lo que has visto es un declinar hacia el fracaso. La Argentina tiene todos los elementos para salir de ese modelo. Hay un mundo que nos está mirando, hay un mundo que se está configurando como el mundo en el cual se construyó la Argentina grande. Y la Argentina está perdiendo la oportunidad. Entonces están todos los elementos dados, está el capital humano, están los recursos, está un mundo que nos espera, está un contexto que es absolutamente favorable para volver a reconstruir la Argentina, y no tenemos la clase dirigente que lidere ese proceso. Ahora, ¿por qué no está la clase dirigente? ¿Por qué no está? La que, digamos, los actores que se necesitan para impulsar esto. Bueno, me parece que hay factores internacionales y que hay factores nacionales. El modelo político de la Argentina se ha construido sobre un modelo de selección donde llegan los peores, digamos, ¿no? Eso es primer sí. punto. Y después que la clase dirigente argentina está alineada con una agenda internacional que es destructiva para la Argentina y que seleccionan las personas que siguen esa agenda. Bueno, perfecto. Pongamos acá la agenda internacional. Adentro. ¿Usted no cree que hay que, dentro del sistema democrático, no cree que hay que cambiar aspectos que tienen que ver con el sistema? Sí, claro. Primero, el sistema... Es decir, que llegan los peores siempre, porque hay un sistema que lo permite. Y que lo promueve. Que lo promueve. Sí, claro. Bueno, obviamente, la transformación del sistema electoral. El sistema electoral es la cosa más amañada y tramposa que esconde un modelo democrático que definitivamente hoy es un sistema fraudulento. 574.000 mesas de elección en la República Argentina, donde tiene que poner un fiscal, 2 fiscales, uno por turno. Sí. Y el grueso de las fuerzas políticas le pagan entre 4.500 y 5.000 pesos. ¿De dónde sale la plata? Claro. Digo, a ver, la expresión más democrática, la expresión más republicana, que es el tema de la elección de quiénes son las personas que se van a hacer cargo de los destinos del país, es un sistema amañado y es un sistema tramposo que hay que transformar. Ahora todos nosotros estamos viendo el show de la oposición que presenta el sistema de lista única y el oficialismo que le dice no, bueno, esperemos, y no va a salir. Lamentablemente no va a salir. Pero no va a salir porque hay un sector de la política que no quiere cambiar. Obvio. No quiere soltar los privilegios. Obvio. Y que además es un gran acuerdo. Es un gran acuerdo entre oposición y oficialismo de hacer el show de la transformación para que esto no cambie. Usted dice que dentro de la oposición también están con eso. Sí, claro, hay opositores que forman parte de la corporación. Uy, todos. Dígame uno que no. Sí, Patricia Bullrich, usted la nombraba recién. Bueno, se lo digo porque... No, bueno. Sí. Usted lo puso ahí. Es la corporación. A ver, arrancó en Montoneros en el año 73 y estuvo en todos los desastres políticos de la Argentina hasta el último gobierno de Cambiemos. Claro. Dígame uno que no es Morales. Morales es más joven, es de otra generación, pero forma parte del mismo proceso. Es lo mismo. Claro. Ahora, entiendo. Hablando de cuestiones que tienen que ver con campañas políticas o proyecciones de candidatos para el próximo año, el gobierno desde las autoridades nacionales hasta las nuestras provinciales están con una agenda política importante, y en los últimos meses o semanas se publican encuestas como casi siempre, Medición, Imagen y demás. ¿Qué opina del fenómeno Milei? Vamos a hablar de dos cosas que estás nombrando. Sí. El fenómeno de las encuestas y después hablará de Javier Milei. Sí. El fenómeno de las encuestas, la pregunta que te tendrías que hacer, que nos tenemos que hacer todos los argentinos, es de qué viven las encuestadoras. Las encuestadoras, todas completas, viven del dinero público. Tal cual. Del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales. Sobre todo en el lapso de tiempo en donde no hay campaña.
viven en las campañas, pero también fundamentalmente en el lapso de tiempo que tienen que mantener sus costos fijos durante el momento que no es campaña. Tal cual. Todas las encuestas que nosotros vemos en la Argentina están pagadas por alguien, están digitadas por alguien. Sí, sí. Entonces, siempre en algún programa periodístico alguien me pregunta, bueno, pero a veces aciertan, y yo le contesto siempre lo mismo. Hasta un reloj de compuesto da la hora exacta 2 veces por día. Uh-huh. Claro. Pero bueno. Digo, entonces lo que estamos viendo es una operación. Las consultoras y los medios de comunicación masivos es un gran sistema de generación de opinión pública. Bien. Es una campaña de acción psicológica de generación de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? En un proceso lo subieron a Javier Milei y ahora lo están volteando. Y ahora lo están volteando, sí. Eso es lo que vas a ver de acá hasta la elección. Uh-huh. Bien. La segunda parte de la pregunta que me hacías, el Javier Milei. Yo a Javier lo respeto mucho en lo personal, compartimos valores como es la defensa de la vida, por ejemplo, en forma muy concreta y muy específica y muy militante además. Yo a Javier lo apoyé en las elecciones para diputado en la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros no íbamos a presentar candidatura. Ahora, nosotros somos una propuesta política distinta, Javier. Nosotros somos frontera, patria, soberanía, orden público, producción, trabajo, lucha frontal contra el narcotráfico. Nosotros somos otro tipo de propuestas. El modelo del libertarismo es un modelo muy viejo en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, tiene más de 25 años, y que representa un fenómeno social de rebeldía hacia el sistema impuesto. Esto es internacional. Ahora, que en general no llega a configurar una propuesta política. El desafío que tiene ahora Javier Milei es intentar a esta rebeldía social, a este fenómeno social, digamos, de rechazo hacia el statu quo existente, transformarlo en una propuesta política. Y creo que le está costando mucho, digamos, ¿no? Sí. Bueno, al menos lo que está pasando en las últimas semanas coincido con lo que estás diciendo, lo están como bajando. Ahora, proyecto Juan Gómez Centurión para las próximas elecciones, ¿candidato? A ver, nosotros este año tenemos como meta terminar el Partido Nacional, que fue una meta de lo cual venimos trabajando con pandemia en el medio, que fue tremendo para nosotros porque aislar a la gente es impedirle de alguna forma expresarse políticamente. Terminar este año el Partido Nacional y a fin de año una convención del partido que decida qué es lo que vamos a hacer en el 2023 y ojalá la convención del partido decida que vamos a participar en las presidenciales y con una candidatura. Yo quería consultarle por un tema tan real y tan duro que está atravesando a muchísimas familias, que es el narcomenudeo. Acá ingresa la droga a las escuelas. Por ahí los funcionarios no lo quieren decir o expresar, lo que nos preocupa porque suponemos que, entendiendo que es una realidad que nos aqueja, todos deberíamos involucrarnos y empezar por aceptar que esto ocurre. Lo sabemos porque estudiantes y papás nos cuentan, familiares inclusive, que sus hijos comenzaron a consumir dentro de la escuela, porque alguien llevó, porque les vendió. Comienzan con marihuana y después atraviesan otros estupefacientes. ¿Cómo ve usted este problema que nos está atravesando al país entero, pero particularmente a provincias como la nuestra, donde lamentablemente la economía nos afecta como al resto, y tenemos a chicos, a niños que desde los 8 años en algunos casos han comenzado a tener contacto con la droga? A nosotros nos duele muchísimo. Sí, claro, Argentina duele. A ver, Argentina es un país donde vos tenés regiones completas cooptadas por un estado paralelo que se llama narcotráfico. Argentina, que es un país que no produce por latitud ni por altitud hojas de coca, en los grandes conurbanos bonaerenses, Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Tucumán, es productora de clorhidrato de cocaína. ¿Sí? Bueno, este es un fenómeno concreto. Para que la pasta base llegue a la química y se produzca el clorhidrato de cocaína en el conurbano bonaerense, atraviesan 1.500 kilómetros. Si no hay complicidad del Estado, es imposible que ese fenómeno se produzca, en todos los niveles. Y el narcotráfico es un delito transnacional que tiene como característica que va generando nichos de poder paralelo con más fuerza que el Estado. Entonces, hoy el Estado argentino es un Estado, por definición politológica, es un Estado fallido. No puede imponer la ley adentro de su propio territorio y no genera disuasión sobre el modelo de defensa hacia afuera. Estado fallido, por definición politológica. Entonces, vos tenés que, desde
yo he discutido con muchos políticos que dicen, bueno, pero al final, ¿cuál es el problema de producir clorhidrato de cocaína en la Argentina si va para Europa? Entonces vos decís, sí, claro. El problema es que el rastro perverso de la producción de clorhidrato de cocaína en los lugares más pobres de la Argentina es el Paco. Y el Paco es la moneda de pago de toda la logística del narcotráfico y terminan los chicos. Sí. Claro. Entonces, a partir de esto, vos tenés un Estado que en principio no puede imponer la ley y que de a poco está siendo atravesado en todos los niveles por este fenómeno del narco. Y el fenómeno del narco llega al minorismo. Claro. Con lo cual vos empezás a tener el vínculo de la política argentina con el delito es una evidencia. Primero, empezás con las barras bravas, con los intendentes que son la mano de obra y la fuerza de choque de los intendentes del conurbano, sí, ¿no? Las barras bravas de fútbol. Y eso llega a punteros políticos que además son dealers. Y entonces, claro, cuando hay un dealer en una zona que además es puntero político de determinada fuerza política, es intocable. Claro. Este es el fenómeno que nosotros tenemos. Por eso nosotros hablamos de guerra frontal al narcotráfico, sin ambajes, porque esto nos está destruyendo como nación y está destruyendo la sociedad. Claro. Y en el medio de eso vos tenés proyectos, como pasa en Jujuy, de la plantación de la marihuana de la familia del gobernador de ¿Qué opina de la foto del gobernador Morales con la planta? Bueno, me parece que primero que es decadente, es terrible la foto, y después me parece que lo que está demostrando el gobernador Morales que es uno de los políticos argentinos más vinculados con la Agenda 2030, digamos, ¿no? Claramente, ese es el modelo, eso es lo que está intentando hacer en Jujuy, basta recorrer Jujuy, y además a vista y paciencia de todo el resto de la política que le dice, sí, está bien plantar marihuana, obviamente con el caballo de Troya del cannabis medicinal, ¿no? Sí, claro, que lo podés importar también. En todos los usuarios que quieran lo podés importar, como importar los opiáceos. No se te ocurriría plantar amapolas, digamos. Claro. Entiendo. Bueno, se nos termina el tiempo. Sí. ¿Cuál es la agenda, José, para recordemos la próxima hora? Es difícil seguirle la agenda a mi equipo de Jujuy, pero lo único concreto que les puedo decir es que hoy a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Popular, vamos a tener una charla sobre el legado de Malvinas hoy en la Argentina. No es una charla política, hablo de Malvinas. Yo cuando hablo de Malvinas no hago política. Está muy bien. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente, un placer siempre venir a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. Suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias.